Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ahí se van sumando cada vez más a la sala. Bueno, ya podemos comenzar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse. Va a ser la última clase del ciclo de clases organizadas por el Consejo Federal de Defensores Generales y Asesores Generales de la República Argentina. Así que bueno, agradecemos a todas las defensorías públicas que integran el Consejo Federal por difundir esta actividad en sus provincias, en las defensorías. El tema que nos toca hoy es técnicas y herramientas de investigación en materia de abuso y explotación sexual infantil, que está a cargo de la doctora Lorena Pecorelli, que es especialista del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires en delitos de ciberpedofilia, grooming y delitos conexos a la trata de personas. Antes de presentarla formalmente, como recordamos siempre, pedimos encarecidamente que mantengan los micrófonos apagados, controlen que no se enciendan, más que nada aquellas personas que están conectadas por celular, que es muy fácil por ahí ver un mensajito o algo y se activa el micrófono. Y en la medida de lo posible también se pueden mantener las cámaras encendidas. Con respecto al certificado que vamos a entregar, pedimos que por favor completen el formulario cuyo link ahora estamos pegando en el chat. Y el chat pedimos que lo dejen liberado, más que nada para comentarios, preguntas a la doctora Pecorelli, que bueno, ahora cuando ella comienza iba a plantear la metodología, que va a estar dividida en dos partes, la clase, y bueno, la idea es hacer preguntas justamente cuando termina la primera parte, pero igualmente como hablamos recién, si sobre la marcha quieren ir haciendo algún comentario o pregunta, lo pueden hacer por escrito y si llega a ser de manera oral, pedimos que por favor no activen de manera automática el micrófono, sino que previamente levanten la mano con la función del Zoom. Eso le pedimos para que quede organizada la clase. Bueno, ahora sí paso a presentar entonces a la doctora Pecorelli, que es abogada, funcionaria judicial, experta en función judicial y especialista en derecho penal. Se desempeña desde el año 2001 en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ha pasado por los distintos cargos de la carrera judicial dentro del Departamento Judicial de La Matanza. Cumple funciones actualmente en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2004 y fue designada en el año 2015 como ayudante fiscal, habiendo coordinado varias unidades fiscales tematizadas, especializándose No me sale desde el el año audio. Contame, ¿no 2019. funciona? Perdón, por favor repetimos que controlen que no se activen los micrófonos. Entonces, del 2015 ha sido designada como ayudante fiscal, que ha trabajado en distintas unidades, especializándose a partir del año 2019 en los delitos de ciberpedofilia, grooming y delitos conexos a la trata de persona en la ayudantía fiscal número 2 del Departamento Judicial de La Matanza, labor en la que se emplea hasta el día de la fecha. Así que bueno, Lorena, ha sido un placer conocerte. La verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido una sugerencia, esto para dejarlo bien claro, de la doctora Ramina Saúl, que es la Bullrich. defensora general de Santa Cruz, que ya participó en una actividad donde estuviste como expositora y inmediatamente sugirió tu nombre para este tipo de actividades. Así que le agradecemos también a Romina por la sugerencia. Así que bueno, sin más, te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián, por arbitrar los medios para que esto se dé, por haberme convocado, al consejo también, y especialmente a todos los que están presentes en esta etapa del año, una charla. La verdad que es ver tanta convocatoria me alegra. Y por otro lado, bueno, a plantearnos este tema de las técnicas y herramientas A ver, ¿los auriculares tenés? de material de abuso sexual infantil, desde el punto de vista de los defensores. Es todo un desafío hablar para ustedes, pero me parece súper importante porque la manera que tengan para encarar la defensa es conocer de lo que la fiscalía les está planteando, ¿no? Y además, porque estas técnicas y herramientas van a ver que se van a empezar a utilizar y van a
a traspasar los límites de este delito en particular. Tanto las plataformas que hoy usamos para la investigación de estos delitos se va a expandir seguramente a otro universo de hechos delictivos, así que les va a servir. Tengo un PowerPoint para compartirles, me van a decir si lo ven bien. A ver ahí. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, cuando hablo siempre de esto de las técnicas y de las herramientas que utilizamos para investigar estos delitos que están tipificados en el Código Penal en el artículo 128, en el artículo 131 el grooming y en lo que tiene que ver con los delitos conexos, porque hoy por hoy la trata de personas o los delitos conexos a la trata nos imponen este tipo de investigación. Hoy por hoy la captación tanto de niños o de mujeres para la trata sexual o la explotación sexual se da a través de estos medios y lo divido en tres niveles porque estos delitos si tienen algo en particular es que en el caso de material de abuso sexual infantil, de fotos y de videos, estos delitos no llegan como llegan habitualmente otros, como puede ser un robo o unas lesiones o los delitos que nosotros conocemos habitualmente donde tenemos una persona que nos denuncia. Hoy por hoy estos delitos no nos llegan así, nosotros salimos a buscar esas conductas delictivas, los propios operadores judiciales, y por otro lado tenemos a quienes se encargan de traernos esa información que son las empresas privadas, ¿sí? A través de distintos convenios que se han hecho. Entonces, uno de los niveles es este, ¿no? ¿Qué utilizamos para detectar las conductas delictivas? En otro nivel están las que utilizamos para identificar a los autores de estos hechos y otro para identificar a las víctimas. Que es un poco lo más, quizás, en nuestro caso, en el caso desde la fiscalía, es lo que más nos conmueve, lo que más nos satisface, que es poder identificar a estos niños, niñas y adolescentes. Bueno, para detectar las conductas delictivas, nosotros nos basamos en dos herramientas que son las fundamentales porque son las que más caudal de causas nos traen. Uno son los reportes NSMEC, que provienen de este Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados con base en los Estados Unidos. Este centro lo que es una ONG que ha hecho convenios y ha obligado a grandes empresas, plataformas como Meta, Discord, juegos en línea, todas, incluido algunas plataformas incluso de pornografía de adultos. Hoy por hoy casi todas las empresas, a través de sus programas que ellos le llaman de integridad, tienen la obligación de denunciar cuando detectan el, la distribución, la tenencia, el compartir imágenes de abuso sexual infantil. Y de hecho, hace muy poco, una empresa como Lemon, de cripto, nos convocó, nos habló a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio Público Fiscal, con esta preocupación de decir a dónde les paso las causas que tenemos, donde se detecta que el cripto se está utilizando para pagar material de abuso sexual infantil o se está pagando en lo que tiene que ver con delitos de trata sexual, ¿sí? Entonces, ellos tienen una gran preocupación por cumplir con estas obligaciones de comunicar estos hechos posiblemente ilícitos que detectan y nosotros, bienvenido que lo hagan porque las plataformas y los software que usan, una empresa como Lemon, por ejemplo, eh, hace que nos manden una investigación que está casi completa. A la fiscalía solo le queda hacer una tarea de campo, pero ellos mandan del usuario, mandan todo. En este caso, Lemon, por ejemplo, manda hasta los datos biométricos, o sea, estamos con casi que no hay mucho que más que hacer, que ver dónde está, ¿no? De chequear el domicilio. Nada más. Bueno, esto es lo que hace NSMEC. NSMEC recibe lo que le mandan estas empresas proveedoras o a su vez genera
investigaciones de ellos mismos, ¿sí? Ellos mismos por la web van detectando el material de abuso sexual infantil y ellos mismos lo informan, ¿sí? A través de plataformas o a través de, en algún grupo de Facebook o pueden hacerlo ellos originariamente, pero lo que más reciben son estas denuncias de las empresas proveedoras. Y lo que hacen en ese MEC es procesar esa información a través de un reporte y enviarlo al país que corresponda, de acuerdo a la ubicación geográfica que surge de todos esos datos que van a surgir del usuario, que principalmente es la IP. Hoy por hoy, NSMEC, esos son algunos números del 2023, están un poco ya desactualizados, ¿no? Estamos casi en el 25, pero todavía no salieron. Durante este año 130, hubo 135.000, durante el año, perdón, 2023 hubo 136.000 reportes de un total de 54,8 millones de imágenes reportadas en 2023 y de ese número casi la mitad es producción inédita. Estos números a veces no son muy interesantes, pero, porque son números, pero sí es impactante ver que cuando hablamos de que de 54, casi 55 millones, la mitad es producción inédita, estamos hablando de que son niños que están siendo abusados y que todavía no están en ninguna base de datos, de modo que ese abuso es actual. Y ahí la cifra es bastante, nos impresiona, ¿no? Eh, Acá lo que pueden ver es un reporte. Este es el reporte NSMEC. Quizás muchos lo vieron, lo conocen. Es un reporte que viene en idioma inglés. Eso ha traído algunos debates que después vamos a ver en algunos casos. Estos reportes se clasifican en niveles de prioridad. Ustedes ven que dice prioridad, niveles. El nivel de prioridad cuando es con letra tiene que ver con que proviene de un proveedor, ¿sí? O sea, que es una empresa la que está denunciando esto y no que es NSMEC el que está detectando la ilicitud del material, digamos. Y sí se clasifican numéricamente en cuanto a la gravedad, ¿sí? Esto es si hay un peligro inmediato y en ese caso se trata de videos de abusos, perdón, me fui, ahí, de videos de abuso de un menor que quizás se esté dando en tiempo real, por ejemplo. Un menor cuando también se observa que el menor puede estar en el entorno del usuario, que puede ser un familiar, o que esta imagen sea de producción casera. Y esto tiene que ver con que se obtienen metadatos. Entonces, eso indica que la producción es inédita y los metadatos nos van a dar una información súper valiosa de fechas, de ubicación geográfica. Y en base a esa clasificación numérica es la importancia o la rapidez que se da en el manejo del reporte, digamos, cuán rápido llega. Todos los reportes llegan a Cava, hay un convenio firmado por NSMEC con el SIG, de modo que la República Argentina recibe todas las unidades fiscales de todo el país a partir del SIG. El SIG lo que hace es elaborar un informe, chequear que esa IP, ver a dónde pertenece de toda la República Argentina y lo remite, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo remite a la Procuración y la Procuración lo remite al departamento judicial que corresponda. Por eso es que se clasifica también esta gravedad, ¿no? Porque si es muy urgente, hay un peligro inmediato por ejemplo, muchas veces pasa de un encuentro inmediato entre el menor y el autor. Eso se da cuando se dan los casos de grooming, ¿no? Surge de la conversación que se van a encontrar dentro de 3 horas. Bueno, eso implica que el SIG, como lo manda en el mismo momento se comunica a los fiscales, incluso por vía telefónica, para que se pueda actuar con la urgencia que el caso amerita. Eh, ¿Qué datos nos da NSMEC? Bueno, la empresa que reporta, en este caso es un reporte de la empresa Google, nos reporta la fecha del incidente,
que es lo que ven ahí abajo, está el mes y después el día, y la hora que está en UTC, que es un reloj base, digamos, mundial, al que en Argentina le tienen que restar 3 horas. Esa fecha del incidente es la fecha en que NSMEC procesa ese reporte, ¿sí? Y no necesariamente coincide con la fecha en que se produjo el ilícito que vamos a investigar. Ese es un dato muy importante porque podemos caer en error, incluso puede estar la causa prescripta, porque muchas veces, como llega muy rápido cuando es muy prioritario, a veces llega muy lento. Hoy por hoy, la ayudantía, por ejemplo, hoy indagó gente por tenencia, en el día de hoy, de tenencias del año 2022. De modo que a veces los reportes se toman su tiempo. Y por otro lado, la naturaleza del incidente, que es lo que ustedes ven acá como child pornography, ellos hablan de pornografía infantil siempre, meten todo, meten posesión, puede ser que fabrique, puede ser que distribuya, puede ser cualquier cosa, ellos lo meten en ese ítem que es pornografía infantil. Luego nos va a dar donde dice acá subset, el sujeto nos va a decir cómo se llama, nos va a dar ese nombre de usuario, nos va a dar el dato que haya puesto ese usuario personal, por ejemplo acá dice la fecha de nacimiento, que puede ser real o no, nos va a dar su mail asociado, acá en este caso no nos da teléfonos asociados, pero a veces lo da, y también nos va a decir si ese mail fue verificado por el usuario, lo cual es un dato importantísimo para una imputación, porque no hay dudas de que el mail es del usuario que después vamos a detectar que es. No es lo mismo que esté verificado a que no esté. Y esto es un dato que se fue cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes vieron que ahora las plataformas, cualquier mail que yo cree, para mí, lo tengo que verificar. Esto no pasaba antes. Por eso hay mails que todavía no, o teléfonos que nos surgen que no fueron verificados. Nos va a dar las IP, y estas IP nos va a dar tanto IP de logueo en distintas fechas, en distintos horarios, va a hacer un análisis de las IP más usadas de logueo, o sea, no es una IP al pasar, y las IP del evento, digamos, ellos hablan de upload, nosotros hablamos de la subida a la nube. Esa IP que se marca con fecha y hora, esa es la fecha del hecho. Esa es la fecha que podemos imputarle a esta persona por la tenencia del material, por haber guardado ese material en su nube. Por otro lado, nos va a decir la cantidad de material reportado, en este caso 1, dice, y nos va a dar los datos de ese material, en este caso en una extensión que se llama MD5, o sea, esto lo que es el hash, el llamado hash, es el nombre del archivo que está en esa extensión de MD5. Y nos va a dar el archivo. Siempre nos va a mostrar de qué se trata, o sea, nos va a mandar el video, nos va a mandar la foto. Por ahora, igual. Quizá esto cambie. Eh, nos puede dar información adicional, nos puede decir si esto ha sido chequeado por alguna persona de Google, o sea, que una persona vio el material y dice sí, esto es pornografía infantil o no, esto es lo que pone acá, que lo puse entre comillas, tal cual lo manda el reporte. A ver, ¿por qué pone eso? Porque en Estados Unidos, acá todavía no, pero en Estados Unidos se manejan con hash. Los investigadores ya han dejado de ver cada video y cada archivo. Si el hash que se está reportando está dentro de la base donde se detecta, hay bases gigantes de material de abuso sexual infantil, bases preestablecidas que utilizamos, ahora van a ver en unos programas que ya Argentina tiene, por suerte. Si ese hash lo contrastamos en esas bases y ese hash está, es material de abuso sexual infantil, no hay dudas de que lo es, no necesito verlo. Estados Unidos se maneja así.
Para ellos es algo habitual. Para nosotros es una discusión que estamos iniciando. La verdad es que desde el punto de vista tanto de la Fiscalía como de la defensa, mirar el material eh, no es saludable. El tema es mirar uno, pero cuando tenemos 550 videos, o 10 o 20 o lo que sea, estamos viendo videos o imágenes de niños que están siendo abusados, videos que tienen sonido, otros no, de modo que no hay cabeza que resista eso a lo largo del tiempo. Entonces, el uso de hash es lo que viene, es a lo que tenemos que enfrentar, darle una discusión en tal caso, si hay que dársela. Ya hubo algunas discusiones, yo se las traje para el final, pero bueno, por eso pone esta información adicional como diciendo, bueno, no lo miren, ya está, alguien de Google lo vio, quédense tranquilos. Y la fecha y hora de su vida, que es súper importante porque marca la fecha del hecho. Esa es la fecha que se le puede imputar, en esa fecha es la que se va a tener en cuenta al momento de la prescripción. Esa fecha la vamos a tener en cuenta para ver si el imputado es menor o es mayor. Eh, Ayer nos pasó, fuimos a allanar y uno de los imputados, al momento del hecho, por apenas 20 días, era menor de edad. Bien, otro de los datos otra de las cuestiones que NSMEC ha progresado es clasificar el material. Eh, a Argentina lo ayuda y no lo ayuda esto, porque ellos tienen diferentes criterios, o sea, nosotros tenemos en el código establecido que las agravantes se aplican cuando se trata de menores de 13, y ellos no hablan de edades, sino hablan de puber, prepuber, y ahí hay una cuestión. Puede entender, ellos quizás para ellos puber a veces lo toman como que son mayores de 16 y prepuber serían menores de 16. A veces no, uno ve el material y dice, no, pero esto es medio complejo, el tema de las edades, porque no lo establecen por edad. Entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema con los hash, porque los hash no están diferenciados en edades. Habría que identificar las bases de acuerdo a las edades en nuestro país, ¿no? Porque no es lo que se use en otros, pero en nuestro país, con el tema del agravante, estando establecida por edad, sí. Lo que ellos clasifican, el material también, es en de qué se trata. Si es un acto sexual, si es una relación, una violación, ¿sí? Un abuso sexual, o si es lo que nosotros llamaríamos una representación de la genitalidad, o de niñas o niños desnudos, o exhibiendo lencería, que es lo que llaman la exposición lasciva, ¿no? Por otro lado, acá al final empiezan a aparecer las IP y ya aparecen con la ubicación geográfica, aparece que la empresa que presta servicio de esa IP, lo cual no es un dato certero en este informe, o sea, esto tiene que ser chequeado por el operador judicial que lo recibe. Pero bueno, por lo menos nos manda una información, ya cuando tenemos más de una IP tenemos muchas más posibilidades de poder identificar al autor. Hasta ahí los reportes NSMEC. Eso es todo lo que nos brindan. Eh, los NSMEC pueden provenir, como ya les dije, de cualquier empresa, sea Google, sea los que más informan es la plataforma Meta, sin duda. Eh, y, mm, y son hoy por hoy el mayor caudal de causas que tiene la República Argentina, todos, en lo que tiene que ver con material de abuso sexual infantil en línea. ¿Sí? En la fiscalía entran 30 reportes por mes aproximadamente. Matanza tiene 2 millones de habitantes. Entran 20 reportes, 30 reportes, más o menos, pueden entrar más, no menos. Y de esos 30 reportes, no hay no hay una denuncia de una persona física que denuncie este delito. Ese es el punto. No hay manera de llegar a detectar esto si no es a través de esos reportes que generan las empresas. Por eso el caudal de causas aumenta, por eso la reincidencia en estos delitos aumenta y por eso cada vez
encontramos que más operativos, más allanamientos, más diligencias, más condenas. Y una de las características que se da en estos delitos es precisamente la reincidencia, ¿no? Los autores son esto, yo acá les mostré un reporte, por ejemplo, pero este reporte puede llegar con 10 más, porque la empresa va a generar un reporte por cada vez que el usuario subió a su nube o compartió con alguien o distribuyó, de modo que ese reporte puede estar vinculado a 10 y llegan 10 a la fiscalía en el mismo momento. Otra de la manera de poder investigar con estas conductas delictivas son estos dos programas. ICACOP, más viejo, lo conocíamos, Cava lo utilizó, ya lo utiliza hace bastante tiempo, la provincia de Buenos Aires lo utiliza hace un año, no mucho más. Y CPS es nuevo, es absolutamente nuevo. La provincia de Buenos Aires lo empezó y Cava también, porque hicimos el curso juntos. Lo empezamos a utilizar en marzo. Nos certificamos en marzo. Vino alguien de Estados Unidos para que podamos conocerlo, para que podamos hacer un curso que duró una semana y nos certificamos en esta herramienta muy parecida a la ICACOP. Yo creo que por acá tenía la explicación, estaba más acá. Estas herramientas que lo que hacen es poder detectar a quienes descargan, distribuyen material de abuso sexual infantil en línea en tiempo real, ¿sí? Lo que hace es monitorear, bueno, como dice acá, ¿no? Las redes de intercambio de archivos P2P, de punto a punto, como puede ser Mule, como puede ser Donkey. La más vieja y conocida quizá que pueden conocer es Ares, que es donde se descargaba música hace muchos años. Bueno, esto detectan estas plataformas de P2P y detectamos quiénes están descargando material en tiempo real. ¿Cómo? Porque contrastan lo que yo les explicaba antes, los archivos con esos nombres de hash, con esa grandes base de datos donde está todo el material de abuso sexual infantil que tenemos a nivel mundial. Lo contrastan, lo ubica el programa y te genera las IP, ¿sí? Y te da una IP. Una IP te informa quién es la empresa prestataria de esa IP. Esto es, no sé si es de CPS o de ICACOP porque son muy parecidas. Borré la IP para que no se vea, pero esto es lo que nosotros vemos cuando entramos a la plataforma. En principio, lo que tenemos que hacer, estas plataformas solo las tienen operadores judiciales. En la provincia de Buenos Aires la tienen 5 personas, en Cava la tiene el SIG. Lo que podemos hacer con esta plataforma es poner una ubicación geográfica, donde queremos buscar gente que esté descargando material. Yo pondría, en mi caso, La Matanza y pondría una localidad de La Matanza. Y ahí me tira como un listado de IP o GUID, que son los nombres, ahora vamos a eso, y me los va a clasificar en mayor a menor, o sea, el que más se está descargando y el que menos se está descargando. En la plataforma de CPS aparece un listado que habla de las peores IP y los peores ID, ¿sí? Por la cantidad de material que baja. En este dibujo de la torta, en este caso no tiene tantos archivos, eran 396. Estas herramientas lo que hacen es clasificar el material, ¿sí? Eh, Notable infantil significa que son evidentemente niños, no hay duda de eso. Lo clasifica también, no lo dice acá, pero clasifica también en si hay adultos. Si no puede clasificarlo, por ejemplo, lo va a decir también en una clasificación. Si hay sadismo, lo va a clasificar.
Y cuando me refiero si hay adultos, es cuando duda de que ese archivo sea un adulto o sea un niño. Ahí lo va por clasificar. No, no es que hay acá, no es que acá se detecte material, o sea, pornografía de adultos. No detecta pornografía de adultos. Lo que está en esta base y lo que se está informando siempre va a ser niños, niñas o jóvenes. Y sobre eso no podemos tener ninguna duda porque fue confrontado con la con esa base de datos a través de los hash. Lo que va a marcar también es cuáles de esos programas P2P que yo les decía, Edonkey, Ares, bueno, acá tienen BitTorrent, Nutella, ¿con qué programa lo bajó? ¿Con qué programa lo está bajando? Acá todo aparece como Edonkey, y eso es importante porque al momento de la pericia, lo que nosotros vamos a buscar en esa máquina es si tiene SP2P en su máquina. O por lo menos si lo tuvo instalado en su máquina. O sea que nos brinda datos súper, súper importantes. Después, lo que ven acá es, acá arriba lo que falta es que yo no puse, que yo saqué porque me brindaba como muchos datos, es la IP, ¿no? Pero nos va a decir también qué IP están asociadas a esa IP. O sea, desde ese mismo usuario, desde qué otras IP descargó material. Nos va a decir fechas, nos va a decir horas, nos va a decir cómo se llama el material a través del hash y a través del nombre del título que tiene. Por ejemplo, yo no necesitaría ver ese video porque a veces dice, bueno, lo dice en inglés, pero dice, no sé, niña asiática 5 años. O sea, los videos describen lo que se ve adentro. Se puede equivocar, o sea, hay títulos a veces que son ficticios, ¿no? Que hablan de películas de Disney, pero en la mayoría de los casos están descritos de qué se ve. De todas formas, si bien el ICACOP no lo tiene, el CPS sí lo tiene. Tienen una librería. Lo que tiene el CPS como nuevo y fantástico para todos nosotros que hacemos esto e investigamos, es que tiene una librería donde yo puedo descargar sola el material. No tengo que ir a mi base, a una base de datos y bajarlo, sino que en esa librería yo pongo el hash y me aparece el video y la foto. Otra cosa que tiene buena es que si alguien lo vio antes que yo, lo describe. Va a describir lo que vio. Entonces me evita a mí el tener que verlo. Así que bueno, nada, la herramienta del CPS hoy por hoy es lo más moderno que tenemos, es lo más completo. Es una herramienta súper exigente para todos los operadores judiciales porque nos obliga a meternos en el sistema, nos saca las investigaciones, nosotros nos tenemos que asignar los casos y en el caso de no investigar, de que vean que, no sé, no nos conectamos por 30 días o como máximo 120 días a la computadora, a ese caso nos lo saca. Y también cuando lo hacemos y allanamos y detenemos, lo tenemos que poner. Y ellos como que generan una base de información para detectar, por ejemplo, podrían detectar si esa misma IP tiempo después se vuelve a conectar. Nos podrían informar eso. Lo cual es súper, súper interesante, súper importante. A nosotros lo hicimos en la ayudantía hace muy poco, tuvimos una persona condenada en suspenso hace 2 meses por ICACOP y CPS 2 meses después nos informa nuevamente esa IP como asociada, o sea que se había vuelto a conectar con esa misma IP, había vuelto a descargar material y ahora está detenido. Por eso les decía que los niveles de reincidencia en este delito son súper, súper altos. Bueno, ahí está lo que nos dan todos estos programas. La zona geográfica nos da la IP, nos da el prestador, nos da el material con su hash, con su categorización, si es notable infantil, si no, si es sadismo, nos va a decir. Nos va a dar el material, nos va a dar la foto, nos va a dar el video, la descripción en muchos casos, si algún investigador lo transcribió. Nos va a dar la IP y además nos va a dar si tiene un guía asociado, ¿sí? Este código de identificación único, que es el GUID, eh, nos va a dar esos guías asociados y lo bueno de esto es que muchas veces esas IP que nosotros pedimos información, las empresas nos dicen que no pueden darla porque es nateo, ¿sí? Es una IP pública, por ejemplo, se conectó en
McDonald's, y no nos puede decir de quién es. O son IP que están asignadas a muchos usuarios. Eso en Matanza nos pasa mucho porque hay, no sé, Telefónica, por ejemplo, provee a una empresa local pequeña, una pequeña cooperativa de números de IP y esta cooperativa las reparte y no sabe, no tiene capacidad operativa para decir cada IP a quién se la di. Entonces, el GUID nos puede ayudar, porque si nosotros seguimos la investigación a través del GUID, nos podría dar nuevas IP. Eh, y esas podrían no ser nateo. Entonces, cuantas más IP tengamos, más importante es para poder llegar a quien tenemos que llegar. Bueno, nos va a decir el P2P utilizado y la fecha y hora de descarga, que es lo mismo que pasa en el reporte, descontamos las 3 horas, es la fecha del hecho, es esa la fecha del hecho. Y estos programas en la provincia de Buenos Aires, en este año, el año pasado se hizo un operativo de ICACOP y este año se hicieron 2 operativos. Son nuevos. ¿Hubo planteos de la defensa? No. Pero sí hubo antes, porque el ICACOP era utilizado mucho por el SIG y hubo algún planteo por la defensa, no del programa propiamente dicho, pero sí, por ejemplo, de el tema de la descarga, ¿sí? De esto de ver a un usuario descargando material y que el material podía venir una bolsa de material que dentro de eso había material de abuso sexual infantil y el usuario podía no saberlo. Por otra parte, esos programas P2P implican una imputación de facilitación. Eso es un delito mucho más grave porque parte de una base de 3 años. La facilitación, porque cuando ellos están descargando su material, a su vez están compartiendo su material. No saben con quién, con el mundo de los que estén en ese momento conectados. Pero estos programas tienen esa particularidad. Yo me descargo mi material, pero a su vez comparto el material. No sé con quién, con 1, con 20, con 50, no sé, pero lo estoy compartiendo. Entonces, la calificación es facilitación. Si es de menor de 13, va a ser detenible, o sea, no tengo posibilidad de que ese proceso lo pueda hacer en libertad porque tiene una pena mínima de 4 años. De modo que la utilización de estos programas, yo la verdad estoy encantada de usarlo, me encanta, pero implica no solo una gran tarea, sino una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la bajada de la información. Tiene que ser muy puntilloso, hay que hacer capturas de todo lo que estamos haciendo porque también está el tema de que la defensa pueda controlarlo. No hay manera de que lo controle si no lo ve en el sistema, ¿sí? Yo trabajo en un sistema totalmente aparte de lo que es, en la provincia de Buenos Aires utilizamos el SIM. Bueno, en el SIM no tengo nada de esto. Para todo esto nosotros usamos computadoras libres, porque el SIM no nos permitiría hacerlo. De modo que bajar toda esta información es quizás el trabajo más complicado, es lo más complicado. Y lo complicado también, además, es que lo hacen los operadores judiciales. En el caso del SIG de Cava, hay peritos, son peritos. Entonces, pueden ir a juicio y van y declaran lo que hacen. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, no somos peritos los que lo hacemos, somos funcionarios, en algunos casos fiscales. De modo que, bueno, ese será un tema que va a pasar, ¿no? Porque el fiscal a juicio a declarar no va a poder ir. Y por otro lado, quienes proveen estos programas y nos certifican en esto, no lo dan a las fuerzas policiales. De modo que, bueno, ahí es un tema que es quizás un interrogante que se me plantea a mí todo el tiempo, si qué va a pasar. Por ahora no me pasó, no tuve ningún inconveniente porque las causas no fueron a debate oral, se cerraron por juicio abreviado, pero bueno, en el futuro eso es una cuestión que se puede llegar a plantear. Bueno, acá estábamos ya, sí, en el segundo de los niveles. Voy a volver un toque para atrás, ahí.
que tiene que ver con que hasta acá lo que utilizamos para ver un delito, dónde está el delito, buscar el delito, o cómo nos llega ese delito para investigar, ese hecho para investigar. Eh, pero por otro lado, hay un montón de técnicas y herramientas que utilizamos para identificar a los autores, ¿sí? Acá lo que tenemos de particular, lo particular y de estas causas es que tenemos que identificar al autor como en otras conductas delictivas, ¿no? Como puede ser un robo o lo que sea, un delito común, digamos. Eh, pero además identificar a la víctima, de modo que la tarea es completa. Eh, para identificar al autor, bueno, la IP, ¿sí? La IP es un dato súper objetivo. No hay error en una IP que nos establece, que sale de un reporte o que nos sale de ese programa de CPS o que sale de pedirle a las empresas, como por ejemplo, si el reporte fuera de WhatsApp o de Google, como vimos, nosotros lo que hacemos, tenemos plataformas legales donde nos metemos y pedimos que nos dé más información sobre ese usuario, ¿sí? Que nos dé IP de logueo durante un tiempo determinado, que nos dé si tiene nuevos mails asociados, nuevos teléfonos asociados, que nos dé, en el caso, por ejemplo, en Instagram puede ser si ha cambiado de nombre, manteniendo la misma URL, pero si ha cambiado de nombre. Bueno, toda esa información que le pedimos a las empresas y la IP que nos informa la empresa en esos informes y lo que nos va a dar la empresa prestataria de esa IP, sea cual fuere, es un dato objetivo. O sea, no hay posibilidad de que yo me equivoque y vaya a otro lugar. Con la fecha y la hora establecidas en el pedido de IP, la IP es casi un documento, es como si nuestro documento de identidad, no va a haber dos Lorenas con el mismo DNI. Bueno, no hay dos IP en dos domicilios. Por otro lado, bueno, las empresas prestatarias de teléfono, esto ya lo usamos lo usábamos sí, en todos los ilícitos que investigamos cuando tenemos un teléfono, ¿no? Pedirle a las empresas quién es el titular. Bueno, lo que les decía recién, oficiar a las empresas prestatarias tanto de mensajería o de redes o de juegos. Em, y después vienen lo que nosotros llamamos las herramientas de OSINT, las herramientas de investigación en fuentes abiertas. Y esto tiene que ver con... Esperen que quiero... Ahí está, a ver si... Ahí estoy mejor. Estas herramientas en fuentes abiertas o las herramientas de OSINT que les llamamos, que sirven para recolectar y analizar información que es pública, ¿sí? Esto es bueno aclararlo, es información que cualquiera podría acceder en redes, en medios de comunicación, en foros, en bases de datos. Acá les mencioné algunas, el Malteo, el Google Dorking, una herramienta que se llama Machine, también es una de las más utilizadas. Estas herramientas en fuentes abiertas o también Google Earth, por ejemplo, es una herramienta de fuentes abiertas, nos brinda mucha información. Machine, por ejemplo, es una herramienta en la cual yo puedo poner una URL y, y es una herramienta que captura imágenes de la web, de todo. Entonces yo ahí podría poner una URL y ver si capturó esa imagen, puede que no. Por ejemplo, no sé, la prueba que hacemos con Machine es, por ejemplo, poner el URL del diario La Nación. Bueno, ahí le va a aparecer una línea de tiempo enorme y les va a mostrar del diario La Nación todo lo que se guardó desde el año, creo que de La Nación figura del año 95. Van a tener todas las tapas del diario desde el año 95 hasta el año actual, marcado por fechas, a través de un calendario enorme.
En el caso de una URL, por ejemplo, que yo tenga un perfil, me podría dar la captura de ese perfil, dónde estuvo, ¿sí? Dónde, en qué plataforma, en qué red. Bueno, eso es es buscar en fuentes abiertas. Google Earth, por ejemplo, yo puedo montar una imagen de una, no sé, tengo un usuario, estoy buscándolo, no sé dónde está, no sé de dónde es. Bueno, pongo su foto en Google Earth y quizás, no sé, si en la foto nos pasó, por ejemplo, buscando a un sujeto, era un masculino, estaba en una foto con unos vasos atrás, bueno. Esos vasos tenían una inscripción, eran de una confitería en particular. Bueno, cuando uno lo pone la imagen en Google Earth, aparecen esos vasos en otras fotos. Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, a ver, esta confitería está en tal lugar y vamos, por lo menos nos dimos cuenta que era de Buenos Aires y que no era de otra provincia, por ejemplo. Bueno, son herramientas que utilizamos y cada vez hay más. Otra de las que utilizamos para identificar a los autores es el cotejo de manos, y esto tiene que ver con que el material de abuso sexual infantil, en la mayoría, los sujetos, los victimarios, no se ven las caras, pero sí se ven sus manos o se ven sus pies. Y el cotejo de manos, que se hace a través de un programa, y esto vale decirlo, no es 100%, no brinda certeza 100%. Esto siempre requiere pruebas forenses y digitales. Una vez que yo lo tengo identificado, lo tengo aprendido, lo tengo detenido, es ahí donde puedo hacer la prueba que va a ser confiable 100%. La prueba de comparación de imágenes que se hace comparando la imagen que yo tengo en el video o en la foto con nosotros la hicimos en general, siempre la pudimos hacer con perfiles, con fotos que sacábamos del perfil de Facebook, por ejemplo, que tenía fotos de perfil, tenía un perfil de Facebook público con fotos. Entonces esto no lo hicimos nosotros, igual lo hizo la Policía Federal. Lo que hizo fue determinar la comparación de manos a través de esa mano que se veía en ese perfil de Facebook y la que se veía en el video o en la foto. En algunos casos, los resultados fueron súper positivos. Tuvimos un caso de producción inédita donde lo hicimos y efectivamente era. Y tuvimos otro caso donde tuvimos tres sospechosos, y bueno, terminamos determinando quién era una vez que estaban los tres aprendidos, digamos. Que allanamos las tres casas, hicimos la identificación de esos tres y finalmente de los tres era uno. Así que bueno, en algunos casos es certero, en otros casos no. Requiere de esto, ¿no? De que después se realicen las pruebas digitales y forenses correspondientes. Em, y bueno, la base de Sentinel. Em, bueno, a ver, una de las cuestiones que nos pasa con estos delitos de ciberpedofilia y delitos conexos a la trata es que tuvimos que ampliar nuestros horizontes, claramente generar redes con otros que nunca nos hubiéramos imaginado. Yo por lo menos nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar. Esto es Interpol, esto es el FBI. A Interpol, cuando me refiero a Interpol, me refiero a Interpol a nivel mundial. Desde nosotros hemos tenido causas con Interpol Finlandia, recientemente con Interpol Turquía. Por otro lado, generar redes con las empresas privadas, todas, porque son ellas las que nos brindan la información más valiosa. Y, y bueno, esta base de Sentinel es la base que tiene Interpol, que nos permite a nosotros informar a quién estamos investigando y chequear coincidencias de que en otro país estén investigando al mismo y que quizás ese país tenga más información de la que yo tengo hasta el momento, y me la puede dar. Entonces yo puedo avanzar en mi investigación, en una investigación que esté absolutamente parada, me pasó.
Sobre todo esto pasa cuando tengo que identificar víctimas. Quizás yo tengo un material que no sé si es inédito o no porque no tiene metadatos. Sepan que las plataformas de mensajería, redes sociales, nos protegen a nosotros como usuarios y nos borran los metadatos. Entonces, cuando las imágenes vienen de Instagram o de Facebook, a mí como operador judicial me puede parecer que es inédito y sin embargo no lo es. Bueno, para eso tengo la base Sentinel. Yo puedo mandar ese material y puedo preguntar si alguien investigó a esa niña, a ese niño o a ese adolescente que tengo en el video, y lo que nos informan es, sí, está identificado en tal país, se llama así, ya fue rescatado o ya no, o no fue rescatado, pero sí fue identificado por alguien, pero no lo encontraron todavía. Bueno, es una herramienta súper útil. Interpol, la verdad es que contesta muy rápido a través de lo que es la Oficina Central Nacional que tenemos en Argentina. Muchos países la tienen, eh, que está dentro de lo que es la Policía Federal, digamos. Así que es una herramienta que utilizamos y mucho. Bueno. Y otra herramienta que tenemos y que tiene Interpol para identificar a víctimas es esta, precisamente, la base ICSE. Es una base donde carga, ¿sí?, todo el material que todos le mandamos cada vez que identificamos a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿sí? Cuando yo tengo material inédito, producción casera, tengo a un productor de material y tengo sus videos, y tengo sus archivos, y tengo a los niños identificados, que generalmente son de su grupo familiar o intrafamiliar, y los tengo identificados, los mando a esa base y digo, bueno, el sujeto es tal y los niños son estos, y le mando todo mi material, y así robustecen esa base. Así cotejan el contenido con imágenes ya conocidas, o pueden cotejar, por ejemplo, decir, ah, bueno, este niño que identificaron en Argentina es la misma niña que está en un video de producción casera que dijo Colombia. Entonces, muchas veces se ve el paso de los niños de país en país cuando los van trasladando. La base ICSE es responsabilidad de cada funcionario judicial que cumpla con esto. Nadie te obliga a hacerlo, pero lo cierto es que es una base súper importante en lo que tiene que ver con ver sobre todo en los casos de trata sexual de niños, en poder ver por dónde van pasando, en ponerles un nombre, siempre ponerles un nombre a los niños y a las niñas y a los jóvenes que se ven en ese material. eh, es indispensable, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer, es lo que está bien. Y después, bueno, si los tenemos y rescatamos, fantástico, y si no, bueno, buscarlos, ¿no? Cuando tenemos un nombre es mucho más fácil. Eh, y además, es también importante que cuando tenemos una base, eh, esto después va a permitir hacer lo que llamamos el cotejo, en unas herramientas muy novedosas de cotejo de rostro, ¿sí? Que nosotros no lo tenemos, o sea, en Argentina no, nadie lo tiene todavía, falta poco, pero bueno, Interpol sí, y nos ha dado una gran mano en muchos casos cuando no tenemos forma de identificar a esos niños. Interpol, a través de sus bases, teniendo esta base ICSE, puede hacer ese cotejo. Bueno, por otro lado, también para identificar a víctimas usamos fuentes abiertas, también hacemos el cotejo común, el de Google Earth, esto de buscar lugares y ver dónde se ubican algunos, cuando tenemos algún lugar muy particular en las imágenes, lo podemos hacer. Y los metadatos, que los tenemos siempre y cuando el material sea inédito, y en ese caso la misma empresa lo informa y nos dice todo esto. Nos dice la fecha en que se tomó la imagen, el tipo de cámara que la tomó, si es un teléfono, el teléfono,
La geolocalización, en muchos casos, en algunos casos no nos brinda eso, pero en algunos casos sí, en la mayoría de los casos sí. Bueno, la resolución, y bueno, esto lo que les decía es que cuando las imágenes provienen de redes sociales, no tenemos metadatos porque, bueno, nos protegen a nosotros como usuarios y los borran. A ver, sigamos. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La necesidad de que estas investigaciones trascienden y que tenemos que abrir la cabeza porque claramente no podemos llegar a nada si investigamos con nuestras 4 herramientas que tenemos. Eh, las empresas necesitan de poder esto transmitir su información, nosotros necesitamos de ellas para que la brinden. Y incluso recién les decía esto del cotejo, ¿no? Que no tenemos, el cotejo de rostro. Eh, las empresas, cuando uno genera redes y les dice, mire, tengo a una persona y la necesito identificar y lo único que tengo es un video. Hay una empresa, no sé, quizá la conocen, se llama Clearview. Quizá la conocen porque salió en el diario con muchos cuestionamientos en cuanto a en otros lugares que se han cotejado, en otros países, ¿no? Que la usan y cotejan rostros, que quizás la gente los da por las cámaras callejeras. Eso no pasa acá en Argentina, pero fue una empresa muy cuestionada, pagaron millones y millones de pesos porque fueron penadas, digamos. Pero bueno, esa empresa apareció acá, apareció porque muy pronto Cava va a tener este sistema del Clearview y la provincia como que, bueno, va un poquito ahí por atrás. Y bueno, a ver, Clearview, sin tener ningún convenio, muchas veces, o por lo menos lo hemos hecho últimamente, le hemos pedido de alguna imagen, le dimos alguna imagen, a ver, me la podés machear, podés fijarte a ver qué sale, y nos ha dado alguna información digamos, sin que, o sea, gratis y sin que haya ningún convenio de cooperación, digamos. Y nos tira un dato que hay que certificarlo, pero es un dato más que no tendríamos de otra manera. Entonces, esto de ampliar nuestro ámbito de acción y buscar nuevas herramientas es súper indispensable porque obviamente, bueno, en mi caso, en la provincia de Buenos Aires, los recursos no nos sobran y, y es muy a pulmón tener que salir a buscar qué hacemos, porque como nosotros avanzamos, las personas que cometen este tipo de delito avanzan mucho más rápido para poder ocultarse. Tenemos mucha utilización, por ejemplo, en el caso de los autores de las vías VPN, que quizá las escucharon. Entonces, cuando utilizan un VPN, utilizan una IP que dice Holanda, entonces nunca la vamos a tener acá. Por eso lo bueno de estos programas que yo le decía, el CPS o el ICACOP, lo que nos permite es poder ver cuando se equivocan, porque en un momento se pueden equivocar. Claramente esa vía VPN está conectada y un día se desconectó sin querer y entró a la red Wi-Fi del hogar y ahí impacta una IP local. Y bueno, estos programas lo que permiten es eso. Pero bueno, nada, las tecnologías avanzan para todos y desde el lado de la justicia es súper indispensable poder buscar qué hacemos, qué usamos, con quién podemos conversar para llegar a donde tenemos que llegar, que es a los resultados, ¿no? que queremos obtener. Esto es un poco las características. Bueno, lo que resume quizás todo lo que venimos hablando es este caso, es el caso de la red 313. Es un caso que tuvimos en la ayudantía hace algunos años, pero fueron muchos años investigándolo. En este caso usamos todo lo que yo les dije, salvo el CPS y el ICACOP, salvo eso, todo lo demás.
Este grupo de Red 313 era un grupo de Telegram. Ustedes saben que Telegram no brinda información, o por lo menos hasta ahora no brindaba información. Ahora, después de lo que pasó, quizás sí. Pero no es una de esas empresas que se ven obligadas a informar, entonces no brinda información. Y este grupo estaba formado por 8 integrantes, eran 3 argentinos y el resto eran de Latinoamérica. Eh, Llegamos a este grupo porque uno de esos usuarios de Telegram un día se equivocó y descargó material, bajó un material a su nube, Google lo reporta. Ese usuario era de Córdoba. Y, o sea, bueno, nada, el fiscal lo que hizo en Córdoba, claramente, fue allanar su casa, secuestrar sus dispositivos y así llegó al grupo de Telegram. A partir del grupo, lo que pudo verificar es, bueno, la existencia de estos 8 integrantes, ver que se pasaban material. Era un grupo con reglas de permanencia y reglas de actuación dentro del grupo muy claras. El grupo podían pertenecer solo productores de material de abuso sexual infantil y esos abusos o esa producción se tenía que hacer con niñas menores de 13 años y tenían que ser niñas que estén dentro de su grupo familiar o intrafamiliar. Estas reglas que dice acá de permanencia y aceptación, que eran así, tal cual, el grupo estaba descripto de tal manera que uno para ingresar tenía que cumplir con esas reglas, había que demostrar la autenticidad del material, o sea, cada uno de sus miembros filmaba el abuso, eh, poniendo, por ejemplo, un diario para acreditar que era actual, o sea, que y los niños saludaban a los demás integrantes del grupo a través de carteles. Cada integrante del grupo tenía un nombre. Cuando en Córdoba se llega a todo esto, ven que 2 integrantes eran argentinos, pero solo de uno sabían por algún comentario que habían hecho en el grupo, porque en el grupo solo hablaba los sábados a determinada hora en el mismo momento que se pasaba el material. O sea, todo se hacía de una forma muy clara, con reglas muy precisas. Y uno de ellos había hecho algún comentario de que vivía cerca de tal plaza. Bueno, y había hecho un comentario también de que no iba a poder subir material ese sábado porque iba a viajar. Eh, Así que como que se iba a demorar. Y el otro comentario que hizo tiempo después, cuando volvió del viaje, fue, no pude subir material al otro sábado tampoco, porque tuve un accidente en el viaje, en la ruta. Eh, Ahí dice que es de Buenos Aires, ¿no? Bueno, nos mandan la causa con todo, o sea, los 2 argentinos que quedaban nos llegan a Matanza. eh, y teníamos ese dato, que era de Buenos Aires, que había tenido un accidente en el micro en el que viajaba. Respecto de las menores, teníamos el material. Córdoba había obtenido todo el material de abuso sexual infantil, y de cada uno teníamos el material, o sea, de cada uno de los usuarios, cuál era el material, cuáles eran las niñas que utilizaba cada uno, esto utilizaba entre comillas, ¿no? Pero, y el parentesco que tendrían según ellos, ¿no? Porque, bueno, uno decía es mi hija, otro decía, en el caso de nuestro, el primero que les estoy hablando, que tuvo el accidente en la ruta, eran 3 sobrinas y él hablaba de una hermana y una hija, ¿sí? Finalmente una no era su hija, era su hijastra, pero el parentesco el de las demás niñas era correcto. Bueno, él dice que tuvo este accidente en la ruta, entonces lo que hicieron los investigadores fue precisamente esto, buscar en fuentes abiertas. Buscaron a través de las herramientas de OSIN accidentes en la ruta del lugar donde él había cruzado. Él dijo que iba a Paraguay, porque había dicho que iba a producir ahí más material. Entonces había dicho que viajaba a Paraguay. Bueno,
y verificaron a través de esas herramientas, ven una noticia en el diario de un micro que había tenido un choque. Y lo que se hizo, lo que hicimos fue pedir a Migraciones entonces el informe de todos los pasajeros y de los que habían viajado con niños, porque él había viajado con una de las niñas. Cada niña tenía nombres ficticios, todas tenían nombres ficticios, así que buscar a una niña por el nombre que él daba no iba a poder ser, pero sí teníamos los datos de las edades, porque cada uno cuando presentaba a sus niñas víctimas, las presentaba, les ponía un nombre ficticio y más allá de ver en el archivo, en la imagen, más o menos qué edad tenía, ellos decían qué edad tenían. Entonces, bueno, lo que hicimos fue buscar a un hombre que viajaba con una niña, y encontramos a un hombre que viajaba con una niña, con un niño y con una mujer, con su mujer. Y ahí pudimos obtener sus datos personales. A partir de sus datos personales pudimos pedir sus planas en el registro de las personas y comparar las fotos. Pero nosotros no teníamos fotos de su cara, pero ahora teníamos, lo que les decía yo, teníamos sus manos y teníamos un nombre, así que a partir de ese nombre buscamos sus redes, hallamos un perfil de Facebook y ahí es donde se hace cotejo de manos entre las fotos que él tenía en su perfil de Facebook y las fotos que nosotros encontramos en los archivos, ¿no? Y en los videos. Por otro lado, también hicimos un cotejo de las imágenes que veíamos en Facebook con las imágenes de los videos. Y ahí pudimos establecer que, bueno, esta podía ser su casa, ¿no? El piso coincidía, las sillas, los elementos, los juguetes que se veían alrededor. Eh, y por otro lado, identificar a los niños, a las niñas. Pudimos verificar por lo menos quién era su hijastra y pudimos ver quién era su hermana. No así sus sobrinas, no sabíamos quiénes eran, no estaban dentro de sus fotos, de modo que eso fue tarea para hacer al momento de diligenciar la orden de allanamiento. Sí ubicamos dónde vivía la hermana, pero bueno, no podíamos chequear dentro del material de abuso sexual precisamente quién era quién, ¿no? En algunos casos. Eran niñas muy chiquitas algunas. En el caso de su hermana, que era la más grande, tenía 10 años, pero estaba siendo abusada desde que tenía 1, de modo que teníamos todo ese material desde que tenía 1 año. eh, y fue muy difícil poder determinar esto es de la hermana, esto era de la hijastra, esto fue una causa que llevó, bueno, muchísimo trabajo, pero bueno, las víctimas terminaron siendo identificadas. Y eso que ven ahí, que dice caso Baby Flower Jacket, es la serie que creó Interpol, ¿sí? Cuando nosotros le mandamos todo ese material, que eran más de 4.000 imágenes, eh, la Interpol crea esa serie, Baby Flower Jacket, en la base, creando dentro de la base ICSE, y le pone nombre a ese material que ya estaba, no estaba ahí porque se lo habían distribuido o lo compartían en este grupo de Telegram, estaba por todos lados, ¿sí? Estaba en la Internet profunda, en la Deep Web, donde están los consumidores de este tipo de material. Bueno, y las herramientas de OSINT son las que en definitiva permitieron la identificación del autor. Esta causa pudimos identificar a uno de ellos, pudimos identificar a las niñas. Acá tienen lo que hicimos. Em, Fue muy bueno en cuanto a que a partir de esa causa también pudimos un poco establecer, ellos eran los productores, ¿sí? Pero a partir de estos productores pudimos llegar a otros, ¿sí? A la cadena de a quienes le distribuían,
a otros consumidores del material, porque ellos también compartían con otros ajenos a ese grupo de Instagram, perdón, de Telegram. Em, y bueno, fue la primera condena de, por lo menos que sepamos, acá en Argentina, a 50 años de prisión. Fue en el año 2022 esa condena, donde la defensa hizo solo una defensa técnica, de modo que todo el debate lo llevó a cabo el fiscal, interrogó al fiscal a todos, bueno, los testigos, digamos, no se cuestionó la prueba, si la defensa no pudo, o sea, es muy difícil cuestionar en estos casos porque está todo filmado. Eh, las niñas no fueron sometidas a cámara Gesell, de hecho, en ningún momento del proceso, porque de verdad es que es una revictimización absolutamente, o sea, no hay asesor de menores que nos permita hacer una cámara Gesell cuando los abusos sexuales están filmados, digamos. Lo único que nosotros tuvimos que hacer es, obviamente, una prueba robusta en cuanto a la autoría, determinar quién era el autor de esos abusos, pero los abusos estaban, los lugares, ¿sí? Identificar, hubo mucho secuestro de cosas, ¿sí? Que estaban en los videos, juguetes, bueno, sábanas, para decir, bueno, esta sábana que se secuestró acá es la misma que está en este video. Fue un trabajo enorme, realmente, pero bueno, nada, fue un muy buen resultado. Y si quieren como dato, recientemente, hace apenas 2 semanas, este hombre estaba detenido en la unidad carcelaria de Florencio Varela y el fiscal de Quilmes tuvo que allanar la unidad porque tenía un teléfono y había formado nuevamente grupos para compartir material que tenían una nube a la que nosotros seguramente no llegamos. Bueno, no, seguramente no, seguro no llegamos porque era el mismo material que teníamos nosotros en nuestra causa y bueno, allanó la unidad, secuestró el teléfono y verificó que había formado nuevos grupos donde compartía el material, tenía un teléfono, incluso utilizaba los teléfonos de sus compañeros de celda para hacer esto. Así que bueno, hubo ahí un pedido del fiscal de medida de seguridad para que le sacaran el teléfono bueno, se lo trasladó a otra unidad y esto, pero bueno, fue hace 2 semanas, pese a que tenía una condena de 50 años de prisión. Eh, bueno, esto es un poco las conclusiones de la primera parte. Hablamos de esos 3 niveles que yo les decía, ¿no? La identificación, poder tener primero cómo llegamos a la conducta delictiva, cómo llegamos al autor, cómo identificamos a las víctimas. Ya cuando tenemos el primero, tenemos la conducta delictiva, es un poco lo que yo les decía, ¿no? Ya tenemos el hecho delictivo, tenemos determinado si hay una distribución, si hay una tenencia, si hay una facilitación cuando tenemos un programa P2P, como puede ser a través del CPC o del ICACOP. Tenemos el encuadre en el 128 con esa agravante de que es menores, en el caso de menores de 13. Y si avanzamos al punto 2, esto de la identificación de la víctima, esto nos permite llegar, como en el caso que les contaba, a quién es el autor del abuso sexual. Y acá lo importante, ¿no? De esta causa del caso Red 313 es precisamente esto, ¿no? Poder diferenciar a los distintos protagonistas de esa cadena que arrancan con el productor, que siguen con el que distribuye, con el facilitador, con el que comercia y con quien solo detenta, ¿no? Detenta el material o lo consume. Esto permite entrar a toda la dimensión de este fenómeno criminal y alcanzar a cada uno de sus participantes. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de una investigación que sea integral, de no quedarme con el productor solo y sino seguir avanzando, o al revés, ¿no? De no quedarme solo con el que tiene material, sino investigar a quién se lo facilitó, quién se lo distribuyó. Eh, bueno, desde el lado de la fiscalía claramente es el abordaje de 3, que es la individualización de la víctima, es la más importante para nosotros. Eh, Básicamente porque implica esto, ¿no? El cese de la situación de abuso y
y efectuar estas acciones reparadoras. Creo que sí. Acá, Sebastián, si me estás escuchando. Sí, acá atentamente. Bueno, es un poco la primera parte. Así que no sé si querés aprovechamos para que hablen un poco, charlemos un poco. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si algo quedó así como en el tintero. Perfecto, sí, bueno, ahí van apareciendo una pregunta. Yo tengo una, porque uno inmediatamente piensa en la víctima, qué sucede después, ¿no? De la víctima. Vos ahí justo en la última eh, diapositiva mencionabas la reparación del daño. Bueno, obviamente que hay un cese porque detienen al causante del abuso, pero ¿qué sucede con las víctimas? ¿Qué tratamiento que suele suceder? O sea, o el trabajo de ustedes también termina un poco acá y después se deriva a otra institución. Bueno, mi consulta va por ahí. Hay, eh, Hay una mano levantada, hay una pregunta también en el chat, pero no sé si querés por ahí responder esto, después continuamos. Bueno, Eh, sí, yes. a ver, nosotros en particular, en la Fiscalía interviene no solo en la etapa de investigación, sino hasta el momento del debate, sí, incluido todo. Hacemos todo. El tema de la víctima, bueno, las acciones reparadoras es en principio en el caso, por ejemplo, que les conté, no había conocimiento por parte de los otros miembros de la familia. Y esto a algunos les pareció muy raro. Dicen, pero ¿cómo puede ser que la madre, que la hermana, que la... Bueno, no lo sabían. Tiene la particularidad de tanta intimidad estos delitos que no lo sabían. Entonces, el abordaje no es solo de la niña, en este caso, de las niñas, eran cinco, sino de todos. Y además, tenemos en cuenta que además estos niños eran del grupo familiar. Entonces, la madre de una de las víctimas era madre del imputado también. O sea, hubo un trabajo enorme del equipo que fue el Centro de Asistencia a la Víctima en este caso. Y no fue nada fácil para ellas. Realmente hubo mucho trabajo. Era época de pandemia además, así que todo eso fue bastante complejo. Todas las niñas tuvieron que, obviamente, ser sometidas a examen médico. Y bueno, esto de la asistencia a la víctima a través del centro de asistencia se dio durante todo el proceso, incluido en el debate, y se le facilitó los medios para que pudiera esta ayuda terapéutica darse también externamente, en otros lugares, porque sabíamos que el debate iba a terminar. Antes de que terminara la causa, este tipo desde la unidad carcelaria contactaba a la madre de su, o sea, a su pareja, a la que era su pareja, la contactaba pidiéndole perdón y bueno, nosotros le sacamos el teléfono como una medida de seguridad que duró poquito porque se lo volvieron a dar. Eh, y, y bueno, o sea, hubo mucho que hacer y había que preparar a las personas que tenían que declarar en el debate. eh, y hubo que abordar todas las situaciones, ¿sí? Primero, en principio, que creyeran lo que le estábamos diciendo. Mostrarles a los, al padre de una niña abusada el video no es nuestra primera opción, es nuestra última opción, porque es algo que no se va a borrar nunca, pero en este caso, por ejemplo, las psicólogas en un momento, después de que había pasado el allanamiento, después que por supuesto estaba detenido, hubo un momento que las psicólogas dijeron, hay que hacerlo, porque no lo creen. Entonces, si la única manera de que lo crean, no pasaba con todos, no pasaba con todas las madres, pasaba con la madre de él, del imputado, que a su vez era madre de la víctima, de una de las víctimas, y con su hermana, ¿sí? No así con el padre de las nenas, ni con su pareja. Y bueno, nada, ahí se tuvo que hacer. Y bueno, eso implica un trabajo también. Eh,
Hay otros casos en los que también el abordaje implica sacar a los niños de ese lugar. Es lo que nosotros siempre intentamos que pase. Nuestros equipos de psicólogos recomiendan que los niños no vuelvan a los lugares donde fueron abusados, que no estén ahí. Pero a veces es medio complicado, ¿sí? Porque no hay otro lugar donde llevarlos, porque viven ahí y no tienen otra casa, no tienen... Entonces ahí quizá lo que se hace es llevarlos a un tiempo a otro lado. Hay ONG, organizaciones no gubernamentales, no de acá, pero de afuera, que tienen equipos con que colaboran con nosotros, entonces quizá les pagan un hotel y las tienen un tiempo en un hotel, por ejemplo, con su padre o con alguien, ¿no? Con un representante que estén ahí. Y bueno, eso ayuda mucho cuando hay medidas que hacer, porque si no, hay que darles un ámbito de tranquilidad, de bienestar, si no, no podés llevar a un niño a cámara Gesell, por ejemplo. Entonces, no hablan. Y es súper traumático lo que les pasó, más súper traumático allanar su casa, si es la misma casa del autor, eh, y es muy complejo. Y tiene que ayudar mucho sus referentes afectivos, ¿no? Que no estén involucrados con la acción delictiva. Y para eso hay que hacer un trabajo con todos. Perdón, me extendí mucho. No, no, gracias, no, no, porque me parece fundamental también, ¿no? ¿Qué pasa después con ese niño o niña, ¿no? Sí, Pero total. no, gracias, es clarísima la respuesta. Bueno, hay una mano levantada, pero antes había entrado una pregunta, Marianela, espera un minuto, una pregunta por el chat, justo antes de que levantaras la mano. La pregunta es de Ximena Villares, ¿el cotejo de las manos lo realizan con peritos informáticos? Esa es la consulta. Sí, 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 lo hace la Policía Federal dentro de lo que es la División de Ciberdelitos contra Niñas, Niñas y Adolescentes. Esa división cuenta con un perito que es como el experto en eso, ha hecho muchos trabajos con nosotros. Y bueno, tiene un equipo, ¿no? Con el que trabaja, así que sí, sí, lo hacen los peritos. Bien, gracias. Bueno, Marianela, sí, ahora sí, Bueno, adelante. muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, primero, espectacular la exposición. Marqué dos temas puntuales. El primero es este de lo de la identificación de los menores, por ejemplo, en lo que tenemos todos en nuestro celular, nuestros hijos, sobrinos. Yo pensaba que era todo lo contrario, que no había que identificarlos en Google. Eso primero por un lado. Y una cosa que se me ocurrió es qué pasa con esto de la inteligencia artificial, esto de estas personas que hacen videos tomando otras imágenes que no necesariamente son en el marco de un abuso. ¿Cómo se va a abordar ese tipo de investigación? Gracias, Marianela. No sé a qué te referís con identificarlos en Google, a los Esto niños. donde habías remarcado que para la identificación de las víctimas, Ujú. por ejemplo, Ah, Google que usaba Fotos. Google. Claro, que te agrupa las fotos por cara, por ejemplo, y que te dice de tenés que marcar el nombre de la persona, si la querés identificar. No, no, sí, pero No. no. Ahí no accede ninguna herramienta, Ok. ninguna herramienta de fuentes abiertas accede a eso que vos tenés en tu Ah, teléfono. listo. Ahí me había agarrado como la confusión. Lo que nosotros hacemos en Google a veces es montar una foto en Google Earth, que es cualquiera puede acceder a esa herramienta. Montamos la foto para que las características que tiene la foto, que puede ser un lugar, una cosa o incluso una persona, nos la maché con algo que haya en internet, digamos, en todo, ¿sí? Pero nadie, ninguna herramienta va a acceder a datos privados, a tu nube privada, ¿sí? Salvo que la Listo. empresa reporte, Ok. No, pues ¿sí? ya Si la empresa automáticamente estaba identificando a mis sobrinos, por eso No, me había no, no, asustado. No, no. perfecto. Eso. Y bueno, y el tema de la inteligencia artificial que llegó para quedarse, Sí. ahí es Bueno, todo esa otro es una de mundo. las cuestiones. Ahora van a ver un par de casos de jurisprudencia, Gracias. muy pocos porque no hay mucho, pero y después al final puse
cuáles son las cuestiones que vienen, ¿no? La inteligencia artificial es una, claro. Hoy por hoy lo que tenemos, y ya tuvimos algunos casos, nosotras también, pero eran, en la ayudantía tuvimos, pero eran imputados, eran menores, digamos, eran compañeros de escuela, que creaban imágenes con la cara de sus compañeras y cuerpos desnudos, ¿sí? Que no eran de sus compañeras. Em, para los chicos que usan y que están todo el tiempo ávidos de aprendizaje en el ciberespacio, es muy fácil hacerlo, la verdad. Pero lo cierto es que, a ver, bueno, en nuestros casos eran menores, eran compañeros de escuela, así que lo que se hizo fue disponer medidas en cuanto a protección de la víctima. Por ejemplo, se sacó al autor de esas imágenes del ámbito de la escuela por una prohibición de acercamiento que libró el juez y un perímetro y todo esto. Eh, nosotros como, o sea, desde la justicia hicimos eso. Ahora, después hubo que, a ese chico tampoco lo podíamos dejar sin escuela, o sea, sacarlo de la escuela no podíamos dejar que pierda el año. Entonces, ahí entró a jugar el área de educación del municipio. Y ellos tienen, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, tienen como un protocolo de actuación. Entonces, lo que hacían era darles clases en la casa. Lo que terminaba pasando en casi todos los casos era que ese chico terminaba yendo a otra escuela. Los padres lo sacaban y lo llevaban a otra escuela. Pero bueno, hay casos en que los padres no querían cambiarlos de escuela. Eso desde el lado de proteger a la víctima y encontrar una solución al conflicto en el momento, ¿no? De urgencia. Ahora, al tipo penal, eh, te diría casi todos coinciden en que no encuadra en la figura ni de facilitación, ni de distribución, ni de promoción, ni de producción de- del 128 del Código Penal. Eh, ¿Qué plantean? Bueno, que no se ve la genitalidad de esa persona, que no es. Entonces, al estar el tipo penal incluido dentro de los delitos que afectan la integridad sexual, eh, el cuerpo desnudo o la genitalidad, como dice el artículo, no es de la persona que es la cara. Ahora, ¿que hay una afectación? Sí. Lo que pasa en algunos casos es que, bueno, esto viene acompañado de otra cosa, ¿no? De, mirá lo que hice, mandame una foto real, porque entonces puede haber algunos hablan de extorsión por chantaje, algunos le ponen esa calificación, otros amenazas coactivas. Bueno, si viene acompañado de algo, sí le encontramos un encuadre, pero ahí no está. Además, Argentina nunca habló y bueno, no suscribió en la Convención de Budapest nada que tenga que ver con, por ejemplo, imágenes como anime, por ejemplo, que hay muchas, ¿sí? Anime que son muy sexuales y que hay casi todos los usuarios la mayoría que tienen material de abuso sexual infantil tienen estas imágenes. Eso no está incluido. Por otro lado, no incluyó lo que es la pseudopornografía, que podría ser este caso, eh, que son imágenes creadas con inteligencia artificial. Ni que sea la cara real, ni que no sea la cara real. No lo incluyó. Así que sí, yo sé que hay varios proyectos ahí andan dando vuelta, porque no es muy complejo resolver el caso colocando dentro del artículo que incluimos imágenes de inteligencia artificial, que obviamente van a tener que pertenecer a la cara de alguien a quien esas imágenes las afectan gravemente. A nosotros lo que nos pasó es que nos subió las tasas de intentos de suicidio de estas chicas eh, en, en Matanza. O sea, y entonces sí, el daño existe porque si bien hay gente, autores, que piensan esto y que no me parece que esté mal. Ellos dicen, podría encuadrarse en la figura de producción de material, de representación, de genitales, ¿verdad? Porque eso afecta lo que es la dignidad, ¿no? De estas chicas, bueno, del que lo sufre. Y ellos hablan de que la dignidad es un bien jurídico que está por arriba de todos los bienes jurídicos del Código Penal,
De modo que al estar afectada la dignidad de esta persona, podría incluirse dentro de ese delito, ¿sí? Hablan de, bueno, de esto de que el hombre nace digno, bueno, la dignidad inherente al ser humano. Podría ser, o sea, pero la solución más simple, no hay nadie que haya discutido sobre esto todavía, no hay ninguna tribunal superior que haya hablado de esto, porque no... eh, nosotros, por ejemplo, no hemos tenido ninguna imputación. Hubo casos sí, en Pergamino, por ejemplo, un colega tuvo y bueno, sí, la verdad es que fue por el 128. Ahora, ¿qué va a pasar después? No sé, no hubo discusiones al respecto. Eh, lo veo que lo más simple sería, no es simple, ya sé que no es simple, pero digo, lo correcto sería que el código lo establezca las imágenes de inteligencia artificial dentro de lo que puede ser una producción de MASI o de explotación sexual. Perfecto, Lorena, gracias. Mira, hay dos preguntas más, si te parece, te las formulo y ya después lo Dale, enganchás porque hacemos rápido, sí, nos queda media hora es por para la eso. segunda parte de los casos que bueno, no va a dejar de ser interesante también. La primera pregunta tiene que ver bueno, con algo que venías diciendo más al principio. En el caso, dice así, es de Eric Quintero. En el caso de Lemon o similares, ¿cómo verifican que se tratan de operaciones vinculadas a delitos sexuales? Esa es una pregunta. Y la segunda, ya te la formulo también porque creo que la respondiste recién a lo último, de Ujú. Rocío Carrera. ¿Cuál fue la imputación para los casos de inteligencia artificial o cuál sería el caso de personas menores de edad? Creo que estaría Sí, está respondiendo por vos. contestada. Sí. Así que bueno, te paso la palabra y si querés ya responde y por favor y si querés enganchar con la segunda Eh, parte. Gracias. Mirá, a mí no me llegó todavía ningún reporte de Lemon. Estimo, por lo que ellos dicen, que lo verifican a través de algunos chats o a través de denuncias de los propios usuarios que ya tienen detectados como investigados por este delito, con los que los otros usuarios han comercializado cripto. O sea, cómo llega la información acá, te la debo porque todavía no me llegó absolutamente ninguna causa. Pero bueno, el detectarlo lo detectan a través de la interacción de los distintos usuarios o por algún usuario que ellos ya tengan reportado, porque recibieron un pedido de informe de alguien, ¿sí? Al que le están investigando por eso. Entonces, ellos ahí informan sobre los que interactuaron con ese usuario. Eso es lo que, hasta ahora es todo lo que me han dicho. Buenísimo, gracias. No, bueno, no hay más preguntas, así que si querés pasamos a Dale, la igual próxima. esto es mucho más cortito, así que capaz que terminamos antes. Porque la verdad es que hay discusiones que ya están zanjadas, que ya fueron zanjadas, que ya no se discuten. Hay otras que sí, hay otras que vienen. Hay otras que se siguen discutiendo. Uno no entiende mucho por qué se discuten, pero se siguen discutiendo. Em, Uno de los antecedentes que traje, que es es de la provincia de La Pampa. Lo traje básicamente porque casi que te discute todo, discute todas las cuestiones. Y en este caso era una persona que había sido investigada por abuso sexual. Y en el marco de esa investigación de abuso sexual van a allanar su domicilio. En el marco de esa diligencia de allanamiento, con orden del juez, claro, estaba el secuestro de dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, secuestraron todo. El fiscal pide la autorización para abrir esos elementos, esos dispositivos, abrir los teléfonos, hacen lo que se llama el UFED, y ahí el perito detecta material de abuso sexual infantil. Bueno, una de las cuestiones que plantea la defensa es eso, ¿no? A ver, ¿por qué lo plantea? Este señor salió absuelto por el abuso sexual. Entonces plantea esto de haber que se utiliza la prueba, o sea, se utilizan los elementos secuestrados en el marco de una causa donde él fue absuelto para imputarle este nuevo delito que sería la tenencia del material.
Por otro lado, lo que plantea es esto del almacenamiento automático, de que, bueno, bajó y automáticamente estaba en un grupo de WhatsApp, dice, ¿no? Estaba en un grupo de WhatsApp y a él automáticamente le mandaron material y automáticamente se guardó en su nube. Bueno, y esto sí, también, y bueno, en cuestión a esto de los procedimientos de los elementos de prueba obtenidos por UFED, dice otras cosas también, porque este hombre participaba en grupos de Telegram, bueno, no era WhatsApp, perdón, era Telegram, y dice, bueno, pero Telegram no reportó esto, o sea, bueno, Telegram no reporta. Y bueno, nada, esas son más o menos las cuestiones que establecen. Entonces, el Tribunal Superior de la, que se llama Tribunal de Impugnación Penal, Sala A, es un fallo del 7 de marzo del 2024, bastante nuevo. Habla de esta doctrina del plain view, eh, y que, bueno, es que y lo que dice básicamente es, bueno, a ver, el secuestro fue con orden, la apertura de los elementos electrónicos fue con orden, y súmele a eso que el perito hizo lo que tenía que hacer, vio que había un delito y comunicó al fiscal, y el fiscal actuó. Eh, Básicamente, en cuanto a eso, ¿no? Dice que no hay un error no hay una actividad procesal defectuosa, sino que todo se llevó a cabo como se debía. Em, creo que nada más. Eso es lo que contesta sin mucho más detalle, pero bueno, da como una respuesta a cada cosa. Eh, Habla de Telegram también, diciendo, bueno, no importa si Telegram, se discutía si Telegram dónde tenía ubicación, ¿no? Si tenía ubicación en Rusia o en qué país, y entonces por eso no comunicaba. Bueno, dice, es intrascendente que Telegram comunique o no, acá se llegó igual a ese material y es un delito y hay que investigarlo. Eh, Otro de las cuestiones que también, esto del almacenamiento automático, se plantea en varios fallos. En este, lo que en todos coinciden, o se ha dado una respuesta, o se ha tratado de dar una respuesta muy precisa, es en el fallo de Cava, ¿sí? Este que les menciono de la Sala 2, de la Cámara de Apelación en lo Penal y Contravencional y de Faltas, este es un poco viejo, del 5 de diciembre de 2017. Porque le digo, esta, por ejemplo, del almacenamiento automático, que todo se nos almacene en la nube de forma automática, es una cuestión que está zanjada. Eh, Sin embargo, la vuelven a reiterar las defensas habitualmente y los jueces le siguen contestando lo mismo, y los fiscales en las vistas le seguimos diciendo lo mismo, que es cuando los usuarios nos registramos en una plataforma como Google o en una red social o en una red de entretenimientos como TikTok o lo que sea, eh, nosotros firmamos un contrato y aceptamos condiciones, ¿sí? Entonces, una de esas condiciones es que ellos no van a compartir el contenido de mis datos, de las cosas que yo tengo en mi nube, ni nada, pero si hay un material que es ilícito, si yo hago una actividad ilegal, eh, ellos lo van a reportar. Y el contrato lo dice. Lo que pasa es que, bueno, nosotros aceptamos y seguimos, no la leemos, la mayoría no lo leemos. Entonces, y el contrato dice eso. Si yo hago una actividad ilegal, si yo tengo material ilegal dentro de la plataforma, lo va a detectar y lo va a reportar. Y me lo va a hacer saber. Porque Google hace saber cuando te da de baja la cuenta porque tenés material de abuso sexual infantil. Eso es lo que me pasa a mí cada vez que voy a llamar a alguien que me dice, sí, me llegó el mensaje que... Y bueno, te llegó el mensaje porque te bajó la nube y perdiste todo. No perdiste solo el material de abuso sexual infantil que tenías, perdiste todo porque no te lo va a devolver nunca. Eh, lo mismo TikTok, por ejemplo, es hoy una de las principales empresas que reportan eh, este tipo de ilícitos y bueno,
las cuentas se dan de baja, ¿sí? No inmediatamente, porque no quieren perder información para después brindarla, entonces quizás la cuenta te las dejan un rato, pero después te la dan de baja. Y bueno, ese es el fundamento que utilizan. Y es no, obviamente para mí es un fundamento absolutamente válido. Lo que no hacen las empresas, ninguna, me manda un contenido de una conversación, por ejemplo. No hay, o sea, no, eso es imposible que yo tenga una conversación de WhatsApp o de que yo pida y que me la den. Lo que sí me dan en una conversación es cuando hay un grooming. Entonces, cuando ellos detectan que un adulto está hablando con un niño o con un usuario que es un niño o que ven que es un niño o que aparenta ser un niño, porque lo que pasa muy habitual, muy a menudo es que los niños se registran en las plataformas de entretenimiento, de mensajería, con las edades que no son las correctas. Y esto, bueno, TikTok, por ejemplo, está intentando que los padres entiendan que TikTok es para mayores de 13. ¿Y por qué está intentando de que no mientan los niños en eso? Porque TikTok es una de las plataformas que más protege a los menores, porque cuando ellos no mienten en su edad, hay cosas que no pueden hacer en TikTok, por ejemplo. Entonces no podrían hacer vivos. Ningún usuario se puede contactar con ellos, entonces evitaríamos un montón de delitos. Entonces, bueno, nada. Eso, cuando una plataforma detecta que un usuario mayor está hablando con un niño, que lo detecta porque el niño le manda una foto o lo detecta porque el niño le dice tengo 13, tengo 11, tengo 10, bueno, aunque mienta, aunque el usuario parezca que es mayor, esa conversación sí la va a mandar. Eh, donde el señor le esté pidiendo fotos, donde el señor, ahí sí, eso sí, la va a mandar cualquier plataforma de mensajería, la va a mandar cualquier plataforma de una red social, la van a mandar las plataformas de juegos. Hoy por hoy, las plataformas de juegos, Free Fire, Roblox, cualquiera que permita tener un chat, lo va a mandar también. Discord, una de las más asiduas en mandar este tipo de descubrir estos delitos, ¿no? Porque es donde más se dan. Aunque empiezan hablando ahí y terminan en WhatsApp, pero bueno, las dan. Bueno, eso es un poco para que quede claro qué nos mandan, qué no nos mandan, conversaciones no, salvo estas. Y, y esto, ¿no? En este mismo que les decía de Cava, este fallo de la Sala 2 es uno de los fallos más interesantes, porque Cava empezó mucho antes que nosotros con todo, entonces está como adelantado. Una de las cuestiones que más se discutieron fue el uso del NSMEC, ¿no? La defensa decía, el NSMEC, no, este convenio que hizo Cava con NSMEC, ¿quién es NSMEC? ¿Por qué llega? Que esto viola el derecho de intimidad porque da un montón de información. Ustedes vieron que el NSMEC da un montón de información. Sí, es cierto, da un IP, da un email, habla de esto, ¿no? De violación al derecho de la intimidad. Y a lo que se le contestó es que el NSMEC se equipara a una noticia criminis. O sea, es un dato, la empresa me tira un dato. Es como cuando me vienen a mí los informes de Interpol Turquía en turco. Y no, una de las cuestiones que más me cuestiona es, ¿está en turco? Claro, bueno, no, está bien, usamos un traductor y no es que no es una denuncia. Interpol Turquía me dice, encontré a este usuario mandando, bueno, en el caso de Turquía era un usuario que estaba vendiendo material de abuso sexual infantil. Y es de Argentina, tomen, es de Argentina y Buenos Aires. Y La Matanza, además. Bueno, tomen. Y me da el teléfono y me dice eso nada más. Bueno, es un dato. A partir de ese dato arranca la investigación. Eh, NSMEC, bueno, es mucho más lo que da, pero no dejan de ser datos que de todas formas son enviados la mayoría por las empresas proveedoras. Y con las empresas proveedoras el usuario firma un contrato. Entonces, que lo esté comunicando, volvemos a lo mismo. Y bueno, en ese fallo también de Cava se cuestiona incluso que los fiscales puedan pedir a las empresas de teléfono o a las empresas em, prestatarias del servicio de Wi-Fi los datos de titularidad. Y hay una disidencia, hay una jueza en ese fallo que habla
de que sí le parece que es una intromisión en la intimidad, que sí le parece que son datos íntimos, personales, que no deberían darse sin orden judicial, que no podría solicitarlos el fiscal solo. A ver, lo único que nos brinda la IP es un nombre. No, o un nombre, o el teléfono nos da una titularidad con un domicilio. No hay mucho más que eso. No es que estamos pidiéndole que nos dé comunicaciones y entendemos que no hay una afectación. A la intimidad, como dicen. En este fallo de Cava lo que más resaltan es esto de los compromisos del Estado argentino asumidos en forma eh, a través de los tratados, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño, de esto de que los Estados partes tienen que hacer todos los esfuerzos para poder investigar estos delitos en pos eh, de los niños, ¿no? De las niñas y adolescentes. Entonces, hace mucho hincapié en esto del compromiso asumido y de las sanciones que podría el Estado argentino tener si no hace nada, ¿no? Bueno, prioriza eso. Pero sí hay una disidencia en cuanto a esto de que para una de las juezas considera que para pedir informes de titularidad de teléfono habría que tener la orden del juez. Y el último fallo que les traje es este, de la provincia de Buenos Aires, de un departamento judicial vecino creo que es de Quilmes, donde dice que cuando no se... a ver, nosotros imputamos material de abuso sexual infantil, fotos, videos de menores, como ya les dije, que menores que muchas veces es material que se repite, que está en la deep web, en la dark web, como le quieran llamar, y está en esas bases donde nosotros macheamos el material y lo cotejamos y ya sabemos que está en esa base. Y muchas veces no sabemos, obviamente, sí, el niño es de nacional. Y podemos saber que por cómo habla es habla inglés, por ejemplo, pero no sabemos quién es. Entonces, en este fallo lo que cuestionaba la defensa era que no se identificó a los menores, entonces que no había lesión al bien jurídico. Y lo que explica un poco el juez en ese caso es precisamente esto de que hay una frase de Caferata Nores que pone, en realidad muy buena, y que dice que el objetivo del tipo penal de estos delitos es de la pena, digamos, reside en reprimir la explotación de los niños en la producción de imágenes en general. O sea, no importa si es, o sea, yo estoy viendo que es un niño, que no es algo creado por IA, que es, no importa si ahora tiene 20 años, era un niño cuando eso pasó y lo que reprimo es la tenencia en pos de que se dejen de someter a otros niños para este tipo de reproducciones, ¿no? Eh, y que no hace falta. Lo que sí, no lo dice acá igual, porque no lo cuestiono la defensa, lo que sí es un planteo es que muchas veces los fiscales hay fotos que no se sabe si tiene 13 o tiene 12 o tiene 16. Hay fotos que sí, obvio, si es un bebé es un bebé, si es una niña de 5 uno se da cuenta, pero en algunas producciones, archivos, imágenes, no se sabe. Y es cierto que la agravante se pone a mansalva así como, bueno, menores de 13. Y no. Algunos casos requieren, sí, que alguien, un médico, un perito, los mire. En la provincia de Buenos Aires el problema es que los peritos médicos eh, no lo hacen. No, no, ponen trabas. O sea, les cuesta hacerlo, entienden que no se puede hacer a partir de una foto, que no es científico. Y es bastante engorroso. Muchas veces lo que pasa es que no se termina aplicando, se pone la figura básica y bueno, porque de verdad, en la última causa estuvimos 5 meses para que el cuerpo médico forense diga no lo puedo hacer, porque no, porque esto lo tiene que hacer un, un pediatra, pero que tiene que ser perito y además el tema, por ejemplo, los cuerpos técnicos auxiliares que dependen de la corte
no lo hacen porque creen que, que sea por un video o sea una foto no es un medio idóneo para expedir y hacer un peritaje con los niveles de certeza que tiene que tener. Bueno, nada, es un problema, sí, es un problema. Eh, y ahí sí, me parece que no es que, bueno, tampoco, no es que hace falta identificar menores, pero las edades, nuestro código impone que lo identifiquemos. Y bueno, y también ese código, ese fallo habla de esto de la descarga automática, diciendo exactamente lo mismo, de los contratos que nosotros hacemos con las empresas. Y estas son las cuestiones nuevas, un poco lo que mencionaban, esto de la IA, las imágenes creadas con inteligencia artificial, todo lo que se viene en cuanto a reconocimiento de rostro, Clear View, cuando empiece a ser utilizado, Policía de Cava lo va a tener, el SIG lo va a tener, de hecho creo que tiene un demo ya y lo están usando, va a traer planteos, sí, me parece que va a traer planteos porque no es algo científico este programa, o sea, me trae un montón de macheos que pueden ser posta y algunos no son, o sea, yo pedí uno y me trajo 2000 macheos, de los 2000 macheos, un 10%, digamos, era la misma persona. Eh, Así que bueno, va a traer mucha discusión. Es una herramienta muy útil, sí, es súper buena, sí, va a servir, va a contra servir, incluso mucho para identificar víctimas, sobre todo, lo pienso por ahí, pero cuando tenga que ver con imputados va a traer algún tipo de planteo. El CPC y el ICACOP va a traer planteos. Sí, va a traer planteos y problemas en lo cuanto a lo metodológico. Nosotros no tenemos debates, muchos debates, salvo este caso que les decía de los 50 años, o alguno, en general todo se cierra por juicio abreviado, ni siquiera por suspensión de juicio a prueba, porque nosotros no creemos que es una reparación adecuada para las víctimas cuando se trata de menores, pero no lo creemos bueno, la convención, los jueces nos siguen nuestra línea y además por la convención de Belén do Pará tampoco. Pero bueno, si hay debate, va a traer problemas porque claramente el que está haciendo la utilización de este CPS o este ICACOP somos los operadores judiciales. Va a ser algo que vamos a tener que cambiar, ¿sí? Yo un fiscal no puede ir a declarar como testigo, así que básicamente por ese lado me parece que ya veo un problema. Y el uso de los hash que puede traer problemas porque no vamos a poder determinar la edad para aplicar o no la agravante. Por otro lado, me parece altamente positivo la utilización de hash para todos los que intervenimos en el proceso, eh, para no tener que mirar todo ese tipo de material todo el tiempo, sería muy saludable para todos. Eh, a los jueces les resulta muy difícil el uso de hash. En Matanza todavía no lo pudimos implementar. En otros departamentos judiciales como Quilmes lo utilizan y lo utilizan a full y no hay ningún problema, pero la mayoría de los jueces quieren seguir viendo las imágenes que son lo que se les dice que son, o sea, no... igual todo lleva aprendizaje, ¿no? Nos ha pasado con todo, desde el reporte en SMEC que hubo que explicarles de qué se trataba o del programa P2P para que entiendan de qué estábamos hablando. Me parece que esto lleva tiempo de decirles no hay errores. Como entienden ahora que la IP es la IP y es un dato objetivo, bueno, entender que el hash también lo es. Eh, Llevará tiempo, pero bueno, estas son cuestiones nuevas. La verdad es que no hay nada todavía, que por lo menos que yo tenga conocimiento en provincia o a nivel nacional, que se hayan planteado estas cuestiones. Pero bueno, seguramente se van a hablar de esta. Lo que tiene esto del ciberdelito es esto, ¿no? Nos vamos siempre con muchos interrogantes, nos vamos con respuestas, pero también con interrogantes. Y bueno, es simplemente por la naturaleza de lo que estamos hablando. Les agradezco un montón por haberme escuchado. Gracias, Sebastián. Y si hay alguna duda, obvio, me quedo acá. No, bueno, Lorena, la verdad que los agradecidos y las agradecidas somos nosotros. La verdad que excelente. Ahí, bueno, verás en el chat que están escribiendo comentarios también, que muy clara la exposición. La verdad que buenísimo, porque es todo novedoso, digamos, mucho de esto creo que se va actualizando todo el tiempo.
Así que creo que es más que rico para la defensa pública, más allá que vos lo contás un poco desde el otro lado, pero bueno, lo que hablábamos justamente cuando te invitamos a la charla, está bueno también tener otras voces, porque obviamente tenemos expositores y expositoras que son defensoras y defensores, y bueno, para transmitir la experiencia de cómo se abordan distintas cuestiones en distintas provincias, eso sirve un montón, pero bueno, desde la Fiscalía también creo que suma muchísimo. Así que desde ya muchísimas gracias. Hay algunas personas que están solicitando la jurisprudencia que estuviste Ah, sí, mencionando, sí. el Bueno, te la PPT. paso. Sí, Después, si sí. querés, eso te voy a pedir, si me la pasás a mí, después nosotros cuando enviemos el certificado de asistencia, ahí sumamos entonces la jurisprudencia. Y si no tenés problema también del PowerPoint, es verdad que Dale. también está esta charla queda grabada, la subimos al el canal de YouTube del Consejo Federal. También ahí obviamente se puede ver todo de nuevo, así que eso se los comento a todos y todos. Así que bueno, Lorena, mil gracias. La A verdad que ustedes. buenísimo, A buenísima la ustedes. sugerencia Muchas de gracias. Romina Saúl, así que mil gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos. Que Nos vemos, descansen. listo. Chao, hasta luego. Gracias a todas y todos y nos veremos el año que viene. Esta ya fue la última clase de este año, así que bueno, llegados a esta fecha ya estamos. Bueno, muchas gracias a todas y todos nuevamente.